Las obligaciones de suma de dinero también son conocidas como obligaciones dinerarias o pecuniarias. Implican la entrega de una suma de dinero acordada entre un acreedor y un deudor. Algunos ejemplos pueden ser el pago del precio de un bien por parte del comprador y la restitución de ese dinero por el mutuario o depositario. Cuando el deudor recibe una suma de dinero del acreedor, se generan ciertos intereses que dependen ya sea de los pactos entre las partes o la ley aplicable a cada caso. Existen aquí algunos efectos relevantes. Primero están las especies monetarias. Esto se refiere a las diferentes formas de dinero que pueden usarse para el pago, y aquí se incluyen los billetes, monedas, tarjetas e incluso el dinero digital. Está el régimen de intereses, y esto se refiere a las condiciones bajo las cuales el deudor debe pagar intereses al acreedor, incluyendo tasas de intereses y también los plazos. Un factor fundamental aquí es el dinero, que cumple algunas funciones esenciales. Primero es el instrumento de cambio. Segundo, también está la acumulación de poder adquisitivo, que permite ahorrar y acumular riqueza. Tercero, también tiene un poder liberatorio. Esto quiere decir que extingue obligaciones pecuniarias al ser utilizado para cancelar ciertas deudas. Estas obligaciones son fundamentales hoy en día en la economía moderna, ya que la mayoría de las relaciones económicas se basan en la entrega de dinero a cambio de bienes o servicios. Algunos ejemplos incluyen el pago de bienes comprados o los cánones de arrendamiento. En el ámbito jurídico y económico, los intereses están estrechamente ligados al concepto de dinero. Aunque el dinero esté representado por moneda fiduciaria, que no tiene valor intrínseco sino respaldo en la confianza del Estado, sigue considerándose un bien patrimonial. El legislador reconoce que el dinero puede generar rentabilidad reflejada en los intereses, que son considerados frutos civiles. Estos intereses son los beneficios obtenidos por el uso de inversión del dinero. Además, la ley regula los intereses con varios propósitos. Uno de ellos, sancionar el incumplimiento de obligaciones monetarias. Es decir, si una parte no paga a tiempo, puede generar una penalización en forma de interés. Otro de ellos es prefijar el monto de los intereses, es decir, cuando no hay acuerdo entre las partes establecidas una tasa legal en ausencia de estipulación convencional. Y el tercero es el combatir la usura al limitar las tasas de interés en préstamos para evitar cobros excesivos y desproporcionados. Estas regulaciones buscan equilibrar el uso del dinero y proteger las transacciones financieras. La clasificación de los intereses puede realizarse desde diferentes perspectivas, dependiendo de la fuente que los origina y su función económica. A continuación describiremos estas categorías. Para empezar, hablaremos según la fuente o según su origen. Esta clasificación se basa en el fundamento de los intereses, distinguiéndose en dos tipos principales. El primero son intereses convencionales, que son aquellos que las partes involucradas acuerdan de manera explícita en un contrato o en un convenio y se determinan en común acuerdo, y su valor puede variar dependiendo de las circunstancias que las partes fijen. Intereses legales. Estos son establecidos por la ley y aplicados en casos en que no se ha estipulado un interés convencional o concreto. Funcionan como un parámetro legal que rige las transacciones en ausencia de un acuerdo expreso o un acuerdo tácito. Según su función económica. Esta categoría clasifica los intereses en función del propósito que cumplen dentro de una transacción económica. Estas se dividen en los intereses remuneratorios o de plazo, que son los que se pactan entre las partes como una retribución por el uso del dinero durante un tiempo determinado, y representan el costo que una persona paga por utilizar el capital de otro o el capital ajeno, en un periodo determinado, en un periodo específico. Los intereses moratorios. Estos se aplican sobre una deuda que no ha sido pagada a tiempo. Esos intereses empiezan a correr desde el momento en que el deudor incurre en mora, cuando no ha pagado. Es decir, lo que les hablé, cuando no se ha pagado, estos cumplen dos funciones importantes. Por un lado, indemnizar al acreedor por los daños ocasionados debido al incumplimiento de la deuda, y por el otro, sancionar al deudor, incentivándolo a cumplir con su deuda, a que pague. Esa clasificación refleja la importancia de su función tanto en el cumplimiento de las obligaciones como en la regulación de las transacciones económicas. Modalidad de pago y clasificación de intereses. Intereses simples. Se calculan únicamente sobre el capital original, sin sumar los intereses generados en cada periodo al capital. Intereses compuestos. Se calculan sobre el capital y los intereses generados en el periodo. Esto implica una acumulación, donde los intereses se suman al capital
para el cálculo de intereses futuros. Aquí hay que entender un poco de lo que es el anatocismo. ¿A qué se refiere esto? Es al cobro de los intereses sobre intereses ya vencidos. Este fenómeno es considerado perjudicial para el deudor y está prohibido por el Código Civil, en donde establece que los intereses atrasados no producen intereses. Prohíbe estipular interacción de intereses. Las sanciones por violar esta prohibición incluye la pérdida de intereses cobrados en exceso y posibles multas. Además, la posibilidad de demandas por daños y perjuicios. La tasa de interés nominal es una tasa básica que nos refleja el costo total del dinero a lo largo del tiempo, ya que no considera la acumulación de intereses generados sobre el capital inicial. La tasa de interés efectiva es mayor que la nominal, ya que incluye los efectos de la capitalización y refleja la tasa real aplicada al capital. Según el tipo de tasa utilizada, hay intereses fijos e intereses variables. Los intereses fijos son este tipo de intereses que permanecen invariables en el tiempo, manteniéndose constante durante todo el periodo de la obligación. Y los intereses variables, en contraste a estos intereses, pueden ajustarse periódicamente, teniendo en cuenta los acuerdos entre las partes o las legislaciones vigentes, y pueden variar según las condiciones del mercado. Un tema importante que debemos tocar aquí es la Superintendencia Financiera. En Colombia es un organismo con personería jurídica que supervisa el sistema financiero del país. El objetivo principal es garantizar la estabilidad, también la seguridad y la confianza en este sector. Pero algo bastante interesante e importante también es que regula los límites de las tasas de intereses que las entidades financieras, como por ejemplo los bancos, pueden aplicar. Para entender un poco más el tema, ejemplificamos de una manera sencilla y general. Imaginemos que Gonzalo pide un préstamo a un banco de 10,000 pesos porque desea comprar un coche. Ahora bien, el banco le cobra un interés del 18% por prestar esa cantidad de dinero, lo que significa que al terminar este año, Gonzalo deberá pagar 10,000 pesos de más del interés, que serían 1,800, que suman un total de 11,800 pesos. Si Gonzalo se retrasa con el pago, el banco está en la capacidad de cobrarle el interés de mora, que son una multa por no pagar a tiempo. Por ejemplo, si el interés de mora que maneja el banco es de 25%, cada mes que Gonzalo se retrase con el pago, la deuda correspondiente aumentará más según ese porcentaje. Ahora bien, estos intereses ya no pueden ser excesivos, ya que la Superintendencia Financiera de Colombia regula las tasas de intereses que los bancos pueden cobrar para proteger a las personas en situaciones como estas.